nosotros, estás en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, y nuestro club de mamás para este viernes, como siempre, es de salud. Nada más que vamos a dar un giro, porque lo han pedido muchas de ustedes, hablar de homeopatía, así que es el día, la invitación estuvo hecha y la aceptó nuestra querida Cecilia Díaz, que es homeópata y que hoy nos va a hablar en particular de la temperatura alta en los niños y de lo que a las mamás y papás nos angustia con respecto a que les suba la temperatura a los niños. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. A ver, dime en homeopatía, ¿cómo está considerada la temperatura? Porque sí, a los papás nos ponen nerviosos. La temperatura está considerada como una función más del sistema inmunológico. Entonces, que un paciente tenga temperatura es un buen síntoma para nosotros, porque quiere decir que esa persona todavía tiene la capacidad de defenderse ante virus y anticuerpos. Ok, entonces digamos que es un aliado, es un amigo cuando la temperatura está fluctuando. Casi siempre Ajá. El problema de nosotros como papás es que creemos que le está subiendo la temperatura. Creo que deberíamos empezar por ahí. 37.5 es la temperatura normal, estándar. Sí, es la normal. Uh-huh. O sea que 37.6 ya me está indicando que va para arriba, pero no es necesariamente que el niño esté enfermo porque tenga 37.6, 37.7, 37.8. Cuando comienza a elevar la temperatura se considera como una pequeña febrícula. Esa febrícula nos está avisando que ahí hay un síntoma y bueno, hay que poner atención hacia la temperatura, pero tomada con termómetro, porque luego las mamás está calientito y bueno, ¿qué tan calientito está, no? A veces es parte de que verdaderamente está subiendo su temperatura o... Así nos vamos a quedar y vamos a regresar con más detalles. Son las 10:19. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido a ti con la temperatura alta de tus hijos? Cuando crees que tienen calentura, como decimos, y lo tocas de la frente, o simplemente hay algunos otros signos o síntomas que tú relaciones inmediatamente con que trae temperatura alta. No sé, se pone más irritable, le da sueño, se talla los ojos. Hay niños que, pues no, siguen jugando y realmente si no te acercaste y lo tocaste, no caíste en cuenta que su temperatura había subido. Ahora, ¿qué tipo de termómetro utilizas? Porque si bien decía hace rato Ceci que nos está orientando hoy con el tema de este viernes de pediatría y estamos hablando de homeopatía, pero partimos desde algo que, bueno, no importa con qué lo vayas a tratar, el asunto es qué sucede cuando los niños tienen una alta temperatura y cómo se trata desde la homeopatía, primero entendiendo para qué sirve la temperatura del cuerpo cuando sube y cuando baja, cómo es que tiene que ver con la enfermedad. Tú decías hace rato, hay que vigilar, hay que observar cuando un niño trae temperatura alta, porque es posible entonces que esté cursando con un cuadro que si bien todavía no es muy claro, ya el cuerpo inmediatamente está respondiendo para atacar o para minimizar el daño. Así es, cuando empieza el cuadro de la temperatura, el sistema inmunológico comienza a trabajar para despertar glóbulos rojos, glóbulos blancos y empieza a trabajar todo el sistema inmunológico. Revisa por ahí si tiene registrado algún virus o bacteria que ya haya luchado contra ese organismo y entonces comienza a trabajar. Esa es la función de la temperatura. Al calentarse, calienta el organismo y comienza a matar esos virus y bacterias. Bueno, lo que los papás queremos siempre, y si pudiéramos, pagaríamos por ello, que los niños nunca se enfermaran. Pero cuando se enferman, nos cae la cuenta de necesitamos estar ahí. No puedes dejar al niño, muchas veces vas a tener que pedir permiso en tu trabajo y por supuesto no llevarlo a la escuela. Hay que atenderlo, el cuerpo, y sobre todo, pues la compañía de alguien que te cuida. ¿Qué tan grave es que un niño tenga temperatura alta? Te pregunto porque nos hace a los papás llamarle al pediatra a las 3 de la mañana para decirle, trae temperatura a mi hijo. Y además, no es la primera vez que la trae, ni la primera vez que le hablamos al doctor, ni la primera vez que nos dice qué hacer, pero como que la temperatura nos desquicia. Bueno, yo creo que por ahí la temperatura nos desquicia porque tenemos como esa información de que todo el niño que va a tener temperatura va a convulsionar. Ah, ese es el miedo. Ese es uno de los miedos. Sí. Pero ¿y qué tan razonable es este miedo? Sí, todos los niños
a los que les sube la temperatura convulsionan? Bueno, en mi práctica, yo tengo 3 años con mi consultorio ya trabajando y apenas en este mes me llegó un niño que verdaderamente convulsiona después de 39. Entonces, pues la estadística es muy baja, pero sí es observar a cada paciente y ver los antecedentes hereditarios, si hay familiares que han convulsionado. Uh-huh. A ver, mamás, ustedes que han tenido ya muchos niños, abuelas que han protegido y por supuesto velado a muchas niñas y niños enfermitos y que les han tomado su temperatura, ¿sobre qué grados andan? Y si nos pueden contar, ¿alguno de ellos convulsionó? Ahora, ¿qué significa convulsionar? Porque si nunca lo hemos visto o vivido, tampoco sabemos qué le va a ocurrir a ese niño. Bueno, podrían ser movimientos clónicos del cuerpo, inclusive algunos sus ojitos cambian de lugar y empiezan con movimientos que es como si se arquearan y doblaran. Pudiera ser involuntarios totalmente y no hay conciencia del niño. Si tú le hablas, no hay conciencia. ¿Son cortos? ¿Duran mucho tiempo? Normalmente duran poco tiempo y lo que se recomienda es el paciente de lado y solamente observarlo porque si no se puede lastimar. Ok. Ante este miedo, que bueno, entiendo que en la estadística son pocos los niños que convulsionan y esto es arriba de temperaturas como 39. El grueso, la mayoría, van a estar fluctuando entre los 37,5 y los 38,5, ¿sí? En un grado de temperatura. Ahí se recomienda en homeopatía administrar algún tipo de medicamento porque parece que para los papás lo esencial es bajar la temperatura. Le dio calentura, hay que bajársela. A la hora que nosotros bajamos con un medicamento fuerte la temperatura se le puede decir de un jalón, lo que se hace es que el sistema inmunológico deja de trabajar. Y entonces ahí dejamos más vulnerable a nuestro pequeño. Ahí lo que se debería de hacer como principal es tratar al paciente con medios físicos, observar síntomas y llamar ahora sí que a tu médico, o a tu homeópata. Ok. Entonces digamos que ante la temperatura, primero entenderla porque es una aliada. Sí. Nos ayudaría en este sentido a rastrear qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestro hijo e incluso ponerse a trabajar en el sentido de atacar al bicho con alta temperatura. Tú mencionabas el ejemplo de la cocina, cuando en casa preparamos algo, lo tenemos en el refrigerador y ya pasaron algunos días, pero sabemos que la comida está buena. Aún así, para no tomar riesgo, tú sacas tu ollita y antes de comerla, la pones a hervir. La pones a hervir exactamente y ahí con eso ya te aseguras que no hay virus ni bacterias, que es lo mismo que hace nuestro organismo al producir temperatura. Está defendiéndose ante virus y bacterias, ante una amenaza que está registrando el sistema inmunológico. Ok, entonces digamos que mantener la calma frente a la temperatura conforme va subiendo. Y si se llega a administrar un medio, además de físico, que ahorita vamos a ir con los medios físicos, no crean que nos los vamos a brincar. Yo sé que muchos de ustedes tienen remedios muy buenos para bajarle la temperatura a los niños y que no son invasivos y que no son peligrosos, porque hay algunos que sí pueden resultar peligrosos. El hecho de que no les demos un medicamento, no creas que ya estamos libres de pecado. Incluso con el mismo medicamento a veces hay abuso, porque queremos que en menos de 20 minutos ya le haya bajado la temperatura y como no, le volvemos a administrar otra dosis y en una hora a veces los niños llevan 3 dosis. ¿En homeopatía hay algún medicamento que sea administrable específicamente para bajar la temperatura? Hay bastantes medicamentos. ¿De qué depende? De los síntomas que nos esté reportando el paciente. Porque no todos los medicamentos son para el mismo paciente. Recuerden que en homeopatía es muy importante tomar los síntomas de cada paciente en particular. Por ejemplo, si se le diera, hay un medicamento que es el más común que le dan la mayoría de personas a los niños para temperatura. Y bueno, en mi experiencia personal, mi hija cuando doy este medicamento, ella tiene alucinaciones. Entonces, lo cual quiere decir que ella es muy susceptible a este medicamento y no le ayuda para bajar su fiebre. Y así en muchos casos hay que tomar en cuenta los síntomas exactos de cada paciente. Por ahí hay un remedio para bajar temperatura
que como cosa curiosa tiene una mejilla roja y la otra no. Y entonces este es un síntoma característico para dar este remedio. Habrá casos en los que tenemos síntomas tanto respiratorios como gastrointestinales, en donde tendríamos que dar ese medicamento que abarca esas dos áreas. Pues es interesante, mamás que nos están escuchando y que también pueden participar. Les recuerdo que estamos en internet y tenemos nuestro sitio web clubdemamás.com. Para escucharnos y para vernos necesitas entrar a www.radiomujer.com.mx. Ahí entras a la sala de chat y te pones a platicar con nosotros o le preguntas algo en particular a Ceci, homeópata, que está aquí con nosotros. Y también lo puedes hacer con los teléfonos de cabina. Sabes que incluso tenemos hasta una línea de WhatsApp. Nos puedes poner entre tus contactos y nos mandas un mensaje de texto. ¿Ya lo tienes? Te voy a pasar el número de nuestro WhatsApp aquí en cabina, que funciona perfectamente en cualquier hora de los programas de Radio Mujer de lunes a viernes. El teléfono es el número 333 822 3208. Lo repito, nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número 333-822-3208. Y nuestras redes sociales para que por ahí te pronuncies y nos digas cómo es que tú actúas frente a la temperatura alta de tus hijos. Y yo te decía hace rato, y le voy a pedir a Ceci que cuando regresemos de la pausa comercial nos explique cómo es que mantenemos seguros a nuestros hijos ante los medios físicos. Y medios físicos son los remedios que nosotros pues nos sacamos de la manga para bajarle la temperatura a la criatura. ¿Qué haces tú? ¿La metes a bañar inmediatamente? ¿O le quitas toda la ropa? ¿O le das agua? ¿O le pones un algodón con alcohol en el ombligo? ¿O te pones a masajearle los pies con...? O sea, hay una infinidad de trucos caseros que se utilizan para bajar la temperatura. Antes, durante o después de que le diste un medicamento para bajarla. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son los que utilizas tú? ¿Qué efectos has encontrado en estos remedios? Y sobre todo porque regresando a la pausa comercial, lo que vamos a hacer es como a mantener los que son de peligro muy claros, para incluso ayudar a otras personas a evitar complicaciones con sus hijos. No estaba tan enfermo, pero después del baño helado que le dio, pues se enfermó. Después de la pausa comercial regresamos y platicamos más en el tema de la temperatura con la salud de los niños y la homeopatía y cómo actúa con ellos después de la pausa. Buenos días, son las 10 de la mañana con 34 minutos, te saludo con mucho gusto y bueno, en efecto, la alerta o el escucha para nosotros en estos días pues ha sido grave en la Ciudad de México ayer con la explosión que se registró de una pipa de gas en el lugar menos indicado. No es porque haya un lugar bueno para que ocurran estos accidentes, pero si pones una lista, ¿cuál sería el peor? El que nadie desearía, un hospital materno infantil. Que así ocurrió, un accidente tremendo porque ante la explosión lo que ocurre es que se derrumba buena parte del hospital. Si tú lograste ver fotografías o imágenes, impresionante por lo que significaba que dentro de ese lugar pues habían quedado atrapadas muchísimas personas, mamás con sus bebés, adultos, niños. El asunto es que ayer hubo como mucha confusión en la presentación como del saldo de muertos y de heridos durante el accidente. Un bebé que estaba siendo atendido en el hospital, ya habiéndolo sacado de ahí, falleció. Hay 3 muertos, esa es la cuenta, y 73 heridos. Se había informado que un bebé de 2 meses de nacido iba a ser trasladado de inmediato a los Estados Unidos, a Galveston, al hospital de Shriners, que es en el que se les apoya para cuando tienen quemaduras mayores al 60% de su cuerpo. Gracias también a fundaciones como Micho y Mao, que han mantenido su trabajo y que, bueno, ellos fueron los que informaron que ya estaban con un helicóptero listo en el Estado de México para trasladar a este bebé. Al parecer no encontraron más personas en los escombros
y concluyeron las tareas de rescate ayer. Ya nada más están en limpiezas con maquinaria y todo aquello, pero de que fue una tragedia, y pues nosotros dimos a conocer ayer la nota y pues estamos aquí ahorita haciendo este recuento. Hay una alerta que también les quiero hacer, sobre todo porque hay muchos de ustedes en México que viajarán al Supertazón este domingo en los Estados Unidos, y aquí en México la Secretaría de Salud emitió una alerta para quienes vayan a viajar a los estados de California, a Washington, Arizona y a Utah, porque ya se tenía información sobre casos de sarampión que se habían registrado en estos estados y en particular asociados a la visita en Anaheim de los parques de Disney, ¿sí? Y que ya se habían además en México identificado en últimos días personas enfermas que además coincidían con que habían viajado a estos estados en la Unión Americana en recientes meses, ¿no? Entonces, bueno, hay 11 casos de sarampión, coinciden con la fecha de inicio de erupción cutánea, y que visitaron el parque en Anaheim, es el condado de Orange. Entonces, bueno, nada más para que tú contemples esto, el sarampión se caracteriza por presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y posteriormente erupciones cutáneas en cara y en cuello que después se extienden a todo el cuerpo. Y es un mal que se transmite pues por contacto con gotitas que te pueden llegar de la nariz de otro, de la boca o de una persona que traía la infección y que pues tosió cerca de ti. Es así de fácil. Claro, como en muchas ocasiones y en muchas enfermedades es más grave cuando estamos hablando de lactantes, cuando estamos hablando de personas que tienen malnutrición o adultos mayores. Hay complicaciones que entonces ya se pueden manifestar como diarrea severa, neumonía, que es en donde ya se empieza a complicar. Las autoridades de salud aquí en México lo que han hecho son recomendaciones a quienes piensen viajar a estos sitios de la Unión Americana o que regresen a México luego de visitar estos lugares, a que estén pues muy alerta y que también, bueno, consideren o revisen si es que tienen el esquema de vacunación, porque es prevenible por vacunación. Hasta ahí vamos a dejar la nota y la seguiremos durante la próxima semana. Estamos con el tema de homeopatía, cómo funciona en los niños y en particular en el tema de la fiebre, que yo sé que a eso le llamamos cuando la temperatura sube, aunque no tengamos el dato concreto del número, sí estamos atentos a bajar la fiebre. ¿Cómo bajas la fiebre de tus hijos? Es la pregunta. Ya nos decías, Ceci, que es importante, digamos que hacernos la amiguita a la fiebre, porque puede ser que ni siquiera tengamos un cuadro tan complicado, pero los papás insistimos en darles algo a los niños. Dime antes los medios físicos recomendados para bajar la fiebre que la homeopatía, digamos que, pues aprueba. Pues mira, uno de los medios físicos, que es muy efectivo, que es el baño, pero con agua templada, donde no haya corrientes de aire y el niño no se exponga a un cambio brusco luego de temperatura en el ambiente. El otro medio físico podría ser el poner estas trapitos húmedos en abdomen o en frente. Por ahí nada más un comentario de una pacientita que le pone al niño trapos en la parte de la espalda, y entonces este niño se agrava porque es un enfriamiento directamente a la espalda y bueno, pues viene ahí una bronquitis, ¿verdad? Por usar el medio físico en el lugar inadecuado. Pues hay que tener mucho cuidado porque en efecto lo que ocurre es que sí podemos agravar. Incluso, bueno, ya se ha hecho la alerta al tener mucho cuidado en evitar no solo el agua fría, sino hay quienes dicen hielo. Vamos a ponerle hielo en una tina y lo metemos para que se le baje la temperatura. Esto es peligrosísimo, puede haber un choque, ¿sí? Sí. Un choque de la temperatura en el cuerpo y creo que si alguna vez te habrían recomendado esto y lo dudaste, qué bueno, no lo hagas. Aquí más vale que te la lleves así leve, compresas, trapitos, toallitas, pero sobre todo en sitios muy específicos. Tú nos acabas de recomendar en el abdomen. En el abdomen. ¿En la cabeza? En la frente. En la frente. Sí.
Ok. Así es. Porque es impresionante cómo cuando haces esto, el trapito, toallito, lo que sea, se pone caliente. Es más, Caliente. llega hasta secar el trapito la temperatura del cuerpo. Sí, así es. También recomiendo que hidraten al paciente porque tiende a deshidratarse. Elevación de temperatura hace que el paciente sude también, transpire, que es un medio por el cual el cuerpo se está enfriando también, y entonces hay una deshidratación ahí. Agua, sola, no hay que Sí. ponerle ninguna otra cosa, Solo agua. solo Sí. agua. Y también a temperatura templada, no hay que tomar agua helada. No, claro que no, helada no. Okay. Aunque algunos pacientes, bueno, piden el agua helada, ¿no? Y ese sería otro síntoma a tomar en cuenta para dar el remedio adecuado. Cuéntanos acerca de los remedios y cómo funcionan en homeopatía. Es como la base, a mí siempre me maravilla porque lo acabas de mencionar y en las consultas de homeopatía siempre es mayor el número de preguntas que le hacen a uno de paciente y si llevas a tus hijos, pues con respecto a tus hijos, te preguntan si el niño tiene sed, si tiene hambre, si se duerme, si no se duerme, si anda inquieto, si te pide, si no te pide, es como de mucha observación. ¿Para qué necesitan ustedes los homeópatas tanta información? Necesitamos esa información para encontrar el remedio adecuado, ya que como ahorita te decía, hay pacientes que desean tomar helado. Y entonces ese sería de unos medicamentos, de otros medicamentos nos pediría el paciente tomar algo calientito. O el paciente podría decir que quiere estar acostado solamente y que no quiere nada más. Entonces ahí se va encaminando el síntoma del paciente a elección del remedio adecuado. Por eso es que hacemos tantas preguntas en cuanto a lo alimenticio, al clima en el que está, si desea estar acostado, tapadito, o qué alimentos son los que se le antojan cuando está enfermo. Bueno, lo que acabas de decir, todavía digamos que está cerca de los síntomas físicos, pero sé que también hay un interés, porque así funciona la homeopatía, en la parte mental y en la parte emocional. O sea, también te preguntan cómo te sientes, en qué estás pensando, cómo has andado, qué te pasa. Y entonces ahí es en donde uno ya dices, pues ¿qué me pasa? Pues me duele, sí, pero estás preocupado, estás estresado, el niño se desespera, al contrario, lo ves triste. O sea, ahí es donde entra también la recolección de otra información. Sí, claro, por ejemplo, niños que tienen problemas de dentición, que luego de repente presentan temperatura, comienzan a estar algunos irritables o berrinchudos, y entonces esos ya entrarían en un área de un medicamento, por ejemplo. O algún niño que está irritable, que está gritón, y entonces ahí entra en otro medicamento. Así es como vamos ayudándonos con los síntomas tanto físicos como mentales para elección del mejor remedio. ¿Hay entre ustedes, mamás o papás, quienes se lleven muy bien con la fiebre de sus hijos y no hagan ni intenten nada para bajarla y que nada más los dejen así solitos? Claro, vigilando que no suba mucho. Si es así, platícalo, también escríbelo. Ya estamos leyendo algunas de las sugerencias y todo lo que nos comparten por redes sociales. Regresamos. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 51 minutos y le pido a Ceci Díaz, que nos acompaña, homeópata, además de que nos dé sus datos, porque sé que muchos de ustedes y la recomendación, y te digo insistencia de que tuviéramos homeopatía ya pronto, les dije, sí, entrando el año vamos a retomar los viernes que tenemos con Ceci o con otros de nuestros amigos que son homeópatas y que nos pueden visitar para ofrecernos desde su trabajo y desde su consulta, pues esta orientación. Y ahorita platicábamos con Ceci, me gustaría que le comentaras al aire a las mamás esto que acabas de decir del organismo sano. Bueno, pues un organismo sano, le comentaba aquí a Clau, que se enferma mínimo 3 veces al año, porque cada vez que se enferma el organismo es una renovación de su sistema inmunológico. Entonces, esto es beneficioso para el organismo. Es la posibilidad, por ejemplo, cuando tienen gripa, de a través de ese moco, sacar lo que tiene su organismo y limpiarlo a través de una diarrea, desecharse. Todo lo que vienen sido fluidos en el cuerpo
nos ayudan a desechar lo que no nos está funcionando ya dentro del cuerpo. Oye, te pregunta Gloria, porque ya vamos a comenzar con sus llamadas, sus preguntas. Si quieres hacer algún comentario o si quieres preguntarle directamente a Ceci, nuestra invitada, algo, aprovéchate en este momento, llama. Hay una línea nacional sin costo. Si me escuchas fuera de Guadalajara, es el 01800-727-5420. Los teléfonos en cabina que están a tu disposición, el chat de la página, el WhatsApp y hasta por redes sociales. Ahorita estamos recibiendo también algunos comentarios. Dice Gloria que para qué sirve el medicamento o el remedio Dulcamara en homeopatía y qué beneficios tiene. Bueno, como todos los remedios homeopáticos, tiene muchos beneficios. ¿Qué cura? La patología de Dulcamara. Sí, propiamente algunas mamás lo utilizan como ay, se me enfrió el niño y entonces, bueno, llego y le doy Dulcamara y con eso ya no se va a enfermar de nada. Pudiera ser una ayuda, pero recordemos que cada medicamento tiene una sintomatología y no todos los pacientes van a caer en el medicamento Dulcamara. Si lo damos para todos los pacientes sin tomar en cuenta síntomas mentales, entonces estaremos haciendo que el medicamento sea un genérico y no un remedio especializado para los síntomas, ¿no? Entonces, por ahí es lo que he escuchado entre las mamás. Se supone que es un buen remedio, que es así, es dentro de la patología, para enfermedades respiratorias, cuando el clima está húmedo, cuando hay los enfriamientos, más que nada, ¿sí? Bueno, estoy platicando con las mamás del chat y me gustaría que también supieras, Ceci, lo que están comentando. Cintia, que fue la primera, dijo que a ella, en sus remedios estos para bajar la fiebre, lo que hace es que en la planta de los pies a sus hijos les pone este remedio, que no es homeopático, pero que es muy conocido, que es un aceite, que te lo recomiendan, ungüento, te lo recomiendan para el pecho y para que hagas sentir a tus hijos calientitos. Que por cierto, el otro día fue polémico porque nos dijeron que ya no había que usarlo y en el pecho cuando menos porque respiras y es aceite, ¿no? Pero en fin, ella lo pone en las plantas de los pies y los cubre con calcetines y listo, Tempra, que en este caso es paracetamol, y abundantes líquidos. Pero el remedio de las plantas de los pies, por lo visto aquí surge también porque dice que hay quienes utilizan hasta jitomate en los pies, té de canela y lo ponen envuelto a sudar al chamaco y órale, para que le baje la temperatura. O sea, todos, bueno, el remedio principal, el que está comentando de este ungüento de mentol, bueno, por ahí les comento que la menta es una de las cosas que nos ayuda a bajar el efecto de la homeopatía, para empezar. Luego, por ahí el mentol puesto ahí en la planta de los pies lo que hace es calentar en los pies, más fuerte que la calentura que tiene en la cabeza, y entonces el organismo es algo como lo similar cura lo similar, y entonces el organismo baja la temperatura. Pero bueno, a ella todavía le da el Tempra y pues el motivo de bajar la temperatura podría ser el puro Tempra. Ajá, digamos que si le quitara ese medicamento, probablemente comprobaría su hipótesis de Cintia, que en efecto lo similar está curando lo similar, se está calentando los pies, se está llevando hacia allá la temperatura, pues a ella le funciona, que es lo que nos está diciendo, y no hay riesgo tampoco aquí para los niños. Dice, mi bebé salió como yo, de 39.5 para arriba, así que uso trapitos, paracetamol, y a hidratarlo constantemente, aunque no le gusta tomar agua, pero dice, yo de niña era de 41 grados, pues, y sí me convulsionaba, entonces, pues, aquí estamos tomando en cuenta lo que tú mencionabas, el tema genético, ¿no? Sí, entonces ahí se tomaría en cuenta en cuanto el paciente presente la temperatura, que la mamá tiene que tomar con termómetro, llamar y inmediatamente comenzar con un tratamiento, ya sea alopático o homeopático, según sea su forma de tratar a su bebé, para que esto no siga avanzando por el antecedente. Bueno, Heidi, ya no supe si el ajo masticado, un diente al día y miel con limón era también como remedio para bajar de peso. Dice, claro, en bebés no se puede, pero en adultos supongo. Ahora, entre esos remedios que nos dicen, también nos puedes hacer llegar los tuyos por vía Facebook. Ahorita hay algunos papás escribiendo, muchas gracias, que recibimos Alejandro
comentó que le gusta el programa, que qué bueno que estamos tocando estos temas, pues esa es la idea. Ceci, gracias por venir hoy con nosotros. Nos das de una vez, antes de que nos despidamos, los datos de tu consulta, porque yo sé que recibes, y el otro día me tocaba sugerir a una mamá que me preguntaba por un homeópata que atendiera niños. Tú atiendes niños y adultos, ¿verdad? Y adultos. No tengo un tipo de paciente, o sea, conmigo vienen ahora sí que de todas las edades, ¿verdad? Y por ahí mi teléfono es el 331-219-2193 y estoy a tus órdenes y yo recibo a todo tipo de pacientes. Supongo que a veces te encuentras en el tema de mamás con hijos que llevas al niño y te das cuenta que también hay que medicar a la mamá. Es muy simpática esa parte, me da mucha risa, es bien común, la mayoría de las mamás llevan al niño pero luego vengo yo, entonces que es como la intención de yo voy primero, pero primero te llevo a tu hijo, o sea, te llevan al hijo y es como si fuera el conejillo de Indias, ¿no? O sea, funciona, entonces ya va a funcionar conmigo. ¿No será más bien como que a uno le urge más bien que los niños se alivien y ya como quiera uno está en el segundo de la lista, que no debería de ser, tendríamos que ser igualmente importantes, ¿no? También es un buen punto, yo creo que también la mayoría de mamás también estamos como que primero los síntomas del niño son los más importantes y nos olvidamos de nosotros, tienes razón, ese es un buen punto también. Entonces, bueno, si le atinamos con que tus niños están enfermos, que espero que no, y si utilizas homeopatía o si piensas utilizarla, pues ahí está también la sugerencia de una de nuestras expertas que hoy nos vino a compartir algunas ideas con respecto a la homeopatía y a la fiebre, al manejo de la fiebre en homeopatía. ¿Alguna otra recomendación, Ceci, para despedirnos? Bueno, que no olviden que la temperatura nos ayuda, es un aliado, que no se apaniquen al primer temperatura y que se ayuden con medios físicos y observen a sus hijos. ¿Algún medio físico que recomiendes? Los trapitos. Con esos nos quedamos. Sí. Gracias, Ceci, buen día. Muchas gracias. Oigan, feliz fin de semana. Toño Orejel en controles de audio nos acompañó, Rosy Muñoz en la producción de este programa, también Jessica Orozco, César Paz en la imagen, las cámaras de Radio Mujer que continúan los programas de hoy. Hay que escuchar el que sigue, el último programa de Maruja Cordero y Con Sazón a la Mexicana.